Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Es el episodio número 55 de su podcast, Historias y Cuentos, narrados por Moon. Yo soy su servidor Moon y les agradezco que otra vez estén aquí escuchándonos para nuevas historias. Hoy les traigo leyendas mexicanas y leyendas de Guadalajara, obviamente separadas para que luego nos confundan. Pero antes que nada, les quiero dar nuestra mención honorífica, que es la mención de todos los episodios, pero nos gusta decirla. Les recordamos que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario, lo normal en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras ellas cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Si es una persona que le gusta cuidar de su alma, mente y cuerpo, pues te la recomiendo. Tienen un repelente para mosquitos muy bueno, que la neta yo sí lo recomiendo y varios semestres lo recomiendan por si les quieren preguntar. Las pueden encontrar en sus redes sociales que son Instagram como Moon-Potion, en Etsy, que es una tienda virtual, como Moon Potion Magic. En Facebook las pueden encontrar como La Reina Khalil Moon Potion. Todo junto con pegado. Igual se los vamos a dejar en la descripción del video para que lo puedan checar. Así que si les gusta cuidar de su alma, mente y cuerpo, pues les recomiendo que puedan contactarlos para preguntar sobre sus productos. Bueno, esta ha sido la mención. Vamos a proseguir con los cuentos. La hermosa hechicera, versión de Teresa Valenzuela. La deslumbrante belleza de unos ojos verdes en un rostro moreno hizo que Alonso volteara con la boca semiabierta para seguir viendo a la joven que acababa de pasar a su lado. De inmediato preguntó a su acompañante: Oye, ¿quién es esa muchacha tan bonita? Será mejor que no te hagas ilusiones con ella, respondió su amigo. Es muy seria, algo extraña. La llaman la mulata y dicen que a ningún hombre le hace caso. Para Alonso Valvanera esas palabras fueron como un reto que aumentó sus ansias por conquistarla. Su padre lo había enviado hace poco tiempo a la Nueva España para hacer fortuna, y en la floreciente Ciudad de México había entrado con el pie derecho. Era apuesto y venía de la península ibérica. Además, presumía de cierto parentesco con el entonces virrey. Contaba en su haber con muchos amoríos y se consideraba irresistible para cualquier mujer. Desde que se topó con la mulata, su objetivo fue que los ojos hermosísimos de la joven se vieran amorosamente en los suyos. Ante los balcones de hierro forjado de la casa donde ella vivía con su abuela, Alonso llevó dulces serenatas, con criados de la casa convencidos con pródigas dádivas. Le envió varios recados a la muchacha, pero nada sucedió. Trató de ser presentado a la joven por alguna amistad de esta, pero la gente le dijo que ella no frecuentaba ningún círculo social, y que si salía era solo a misa y muy temprano. Un día, al alba, y en muy contra de su costumbre, se levantó Alonso para poder ver a la mulata. A la salida de la iglesia de Santo Domingo, descubriéndose la cabeza, le hizo una reverencia con el sombrero y le lanzó su mirada y sonrisa más seductoras. Esperó unos segundos inclinado, seguro de que ella correspondería siquiera con una mirada. Pero, altiva pasó junto a él y se fue presurosa con su acompañante. Un mocetón muy alto y fornido de piel oscura, que sí miró a Alonso, pero con fiereza y frunciendo el ceño. Alonso Valvanera, el galán que rompía corazones, padeció desde ese día un dolor enorme en su orgullo. Rabiaba por el desdén de la hermosa morena. Sus amigos ya le hacían burlas por el fracaso de sus intentos. Una noche salió de una taberna muy envalentonado por el exceso de alcohol que había ingerido. Llegó a la casa de su adorado tormento y, saltando por un balcón que estaba abierto, entró a la habitación donde la muchacha estaba leyendo. Ella gritó al verlo, soltó el libro y este derribó el candelero que iluminaba su lectura. Un gato negro que dormitaba sobre un sillón se irguió erizando su pelo, y al pasar por la luz de las velas volcadas proyectó una sombra siniestra que causó mucho temor al intruso. Esto y el rumor de criados que ya acudían hicieron que Alonso saliera rápidamente de la misma forma en que había entrado. A partir de entonces el pretendiente, frustrado, se dedicó a regar infundios sobre la muchacha por todos lados. Ese negro que la acompaña es el mismísimo demonio, decía y agregaba, y ella es una hechicera, igual que su abuela. Yo lo vi transformándose en felino, lo juro, decía persignándose para hacer verídico su relato. La abuela de la mulata, doña María Ignacia, era una anciana apacible y bondadosa que ayudaba a cuanta gente podía, y como conocía las virtudes de las plantas, a veces daba a las personas enfermas pomadas, emplastos y cocimientos de hierbas para curar sus dolencias. En su juventud fue esclava y sirvió en casa de un hombre rico que, enamorado de ella, la hizo su esposa y tuvieron 2 hijas. Enviudó y sus hijas se casaron con unos hombres que les hicieron felices.
María Ignacia fue abuela de una linda niña y de un varón, pero sus hijas y los maridos de estas fallecieron por una epidemia de tifo y quedaron a su cuidado sus nietos. La mulata y su primo, aquel muchacho fortachón de hermosa piel oscura que recientemente había llegado de Veracruz, donde atendía negocios de su abuela. Los chismes que iniciara Alonso con respecto a la familia resbalaron como serpientes de boca en boca, hasta los largos oídos de la Santa Inquisición. En aquella época la Iglesia Católica tenía esta vergonzosa institución para juzgar y castigar severamente cualquier acción que afectara sus intereses. Cualquier persona, pobre o rica, plebeyo de la nobleza, estaba expuesta a caer en las garras de ese tribunal. También se podía ser acusado anónimamente, y en muchísimas ocasiones fueron denunciadas personas inocentes, por venganzas personales, llegando incluso a perder sus bienes. Las temblorosas cárceles de la Perpetua, situadas en lo que hoy es la esquina de las calles de Venezuela y Brasil de la Ciudad de México, fueron llevados aquellos dos jóvenes y su frágil abuela, que falleció después de unos días de reclusión en la insalubre mazmorra en la que fue confinado. El joven, a pesar de su fuerza, no pudo sobrevivir luego de haber sido atormentado en el potro, infame instrumento de tortura en el cual le jalaron los brazos y las piernas hasta descoyuntarlo, mientras lo presionaban sus verdugos increpándole: "Tú eres Satanás, confiésalo, no en el mundo". Cuando la muchacha supo el terrible fin de sus únicos familiares en el mundo, los seres más queridos en su vida, no lloró, ya no tenía lágrimas, y su dolor era inconmensurable. Pidió a un sacerdote para confesarse, y cuando éste llegó a la inmunda celda, la muchacha le dijo: "Me han acusado de algo que no soy, pero ahora voy a hacer". El tono de su voz, la determinación con que habló y la mirada que había en sus ojos asustaron al fraile, que retrocedió temblando y salió del calabozo murmurando oraciones. Al día siguiente un carcelero escuchó extraños ruidos en la celda, y al asomarse por la mirilla de la puerta, vio que la joven dibujaba un navío con una piedra filosa, sobre una de las toscas paredes. Delineaba con habilidad las pequeñas velas con sus dos palos. Era un bergantín goleta, realizado con tanta perfección que el hombre murmuró asombrado: "Solo le faltaría navegar". La muchacha volvió el rostro y sonriendo enigmáticamente le dijo: "¿Quieres que navegue? Lo hará". Después, sin dejar de mirarle los ojos, se acercó a la puerta y le dijo: "Imagina tú el mar". El custodio no pudo resistir la mirada de la joven y cerró sus ojos, porque lo deslumbró la intensidad de una luz que emanaba de ellos. Al abrirlos, la muchacha ya no estaba, ni el hermoso navío dibujado sobre la pared. Había desaparecido. Solo se escuchaba el rumor del agua, como de olas rompiéndose sobre el casco de una embarcación. Se hizo una investigación, se interrogó exhaustivamente al carcelero, que una y otra vez repetía con angustia lo que había sucedido. "Desapareció, se fue en su embarcación". Y aunque se sospechó que el carcelero la había dejado escapar, no se tenían pruebas y nada pueden impugnarle. Por su parte, el infame galán Alonso Valvanera fue recluido en un hospital para enfermos mentales, pues se la pasaba diciendo, con ojos desorbitados, que un enorme gato negro le perseguía. Además gritaba y manoteaba pidiendo que le quitaran a la fiera de encima, sin que alguien pudiera verlo. Esta fue la historia de la hermosa hechicera, otro nombre que se le dio a la mulata de Córdoba. Una historia muy diferente de presentarla. El cuervo endemoniado, versión de Teresa Valenzuela. Los leones rugen, las ovejas balan, los elefantes barritan, las abejas zumban, los perros ladran. ¿Y los cuervos? Crasitan. Sí, así se le dice al sonido que imitan esas aves. Crasitar, pues eso hacía noche a noche en un puentecillo aquel pajarraco negrísimo. Cuervo magnífico, muy grande y de lustroso pelaje. Los vecinos del lugar, barrio de San Pedro y San Pablo, llamado así por el colegio del mismo nombre que ahí se encontraba en la época virreinal, estaban fastidiados de aquel animalejo que a las 12 de la noche le interrumpía el sueño con sus gritos. Y hasta con palabras, porque según muchos, aquel cuervo era nada más que el mismísimo Lucifer. Durante el día se refugiaba en una casa abandonada, cercana a ese puente, que apenas se mantenía en pie. Entre vigas caídas y tiliches ruinosos, pasaba las horas de luz diurna al pajarraco. Y en cuanto a la noche inundaba las calles, salía de su guardia para volar por las casas. Se posaba de vez en cuando en alguna ventana, cuyos habitantes se asustaban y cerraban inmediatamente con los póstigos a piedra y lodo. Cuentan que a ese barrio llegó a vivir una familia conformada por los padres y 3 hijos, los cuales se llamaban Juan, Miguel y Santiago, y tenían entre 10 y 16 años de edad. Los muchachos, al oír al cuervo aquel, y luego de saber por los vecinos las consejas que le atribuía, decidieron liberar al vecindario de aquella temible molestia. Cada uno por su lado ideó un plan. Juan, el mayor, fue el primero en poner en práctica su estrategia. Una noche, sin que sus padres se dieran cuenta,
Salió de la casa y llegó al puente para aguardar, embosando en su capa al ave. Esta llegó muy puntual, con las 12 campanadas que dividen el día. Se posó en la baranda del pequeño puente y como un eco repitió con sus graznidos los 12 golpes del timbre. Juan se impresionó al oírlo, pero decidido le lanzó con rapidez su capa para atraparlo. El animal solo dio un giro en corto vuelo y se reposó de nuevo en el mismo lugar, y con risa burlona dijo: ¡Juan, Juan, Juan! ¡El demonio no podrás atrapar! El muchacho, cuando escuchó estas palabras del pico del cuervo, sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo y con terrible temor se fue corriendo, tan rápido que en menos de lo que cantaba un gallo ya estaba jadeando detrás de la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, Miguel y Santiago sabían, por la cara con que amaneció Juan, tras su infructuoso intento. Sonrieron socarronamente al verlo, aún pálido por el susto de la noche anterior. Esa misma noche, antes de las 12, Miguel se preparó para intentar la hazaña. Se decía a sí mismo: yo solo lo atraparé. Seré el héroe del barrio al liberarse de ese animal que tanto los atemoriza. Yo soy más valiente y listo que Juan. Todo eso pensaba mientras tejía una redecilla de hilo fuerte y ligera. Pues sí, Miguel era más valiente que su hermano mayor. Tanto que cuando el cuervo le habló no corrió. Ni siquiera se asustó. Pensó que no era tan raro ni demoníaco que un cuervo hablara. Esos pájaros aprenden frases y las repiten, como lo hacen los loros y las guacamayas. Aunque sí lo sorprendió que supiera su nombre. Miguel, si quieres atrapar al diablo, ven por él, dijo estas palabras la misteriosa ave y se alejó del puente volando directo a su guardia. En la oscuridad de la casa en ruinas se perdió el cuervo. Miguel, el valiente, sin arredrarse y con decisión, fue hasta la tétrica morada. Entró ahí saltando por una ventana y pisando entre los escombros que le hacía perder el equilibrio, vio de pronto una visión fascinante. En el patio central de la casa, bajo un rayo de luna clarísimo, estaba parado el cuervo proyectando una sombra siniestra sobre el piso. Avanzó el muchacho con un paso felino y sin quitarle los ojos de encima a su presa. Cuando estuvo a una distancia que creyó adecuada, lanzó su redecilla, pero en el impulso inicial que ésta se atoró en algo que Miguel no podía ver por la oscuridad. Jaló con fuerza para liberarla y entonces, con gran estrépito, se le vino encima un montón de palos viejos y fierros pesados, que esquivó debido a sus buenos reflejos. De lo contrario, le hubieran hecho papilla, o cuando menos le hubieran roto algunos huesos. Por el estrepitoso ruido, el cuervo alzó el vuelo y Miguel, chasqueando, regresó a su casa con disgusto, raspones y rasguños y la ropa llena de polvo. Al día siguiente le tocó a Juan mirar por una sonrisa burlando a su hermano el valiente y hasta le preguntó con una sorna: ¿te peleaste anoche con el gato, hermanito? Santiago, el más pequeño de los hermanos, no dijo palabra. Sabía que ahora sería su turno de intentar la hazaña. Sus hermanos mayores nunca le creerían capaz de hacer algo bien, siempre decían: tú no hagas esto o lo otro, porque estás muy chico. Esa noche el chiquillo salió de casa con miedo, pues solo un tonto no podría temer. Caminar por la calle oscura a medianoche a enfrentar a un animalejo que decían que era el diablo no era para menos. Muy envuelto en su capa oscura, llegó al puente y aguardó agazapado. En unos instantes que a Santiago se le hicieron horas, llegó con terzo vuelo el cuervo. Las 12 campanadas sonaron acompañadas de los ríspidos gritos del avechucho maldito. A cada graznido Santiago se estremecía y los dientes le chocaban entre sí. Él pensaba que de frío, pero era por el miedo. Por su mente cruzó la idea tentadora de irse corriendo a casa, de meterse en su cama o debajo de ella, y taparse bien los oídos para no escuchar aquel crasitar espeluznante. Cuando el cuervo terminó su desagradable concierto operístico, Santiago avanzó 2 o 3 pasos en dirección al animal. Este, al descubrir la presencia del niño, lo miró ladeando su pequeña cabeza y su gran pico con movimientos cortos. También dio unos pasos sobre el barandal pedroso. Santiago se quedó parado, como hipnotizado por la mirada del ave, y esta hizo lo mismo como si fuera una estatua adornando el puentecillo. Pasaron así una veintena de segundos y ninguno de los contrincantes hizo algo. O eso parecía, porque Santiago debajo de su capa había abierto un recipiente que traía. El muchacho avanzó otros 2 pasos con gran suavidad y sin dejar de mirar al cuervo. Cuando éste se decidió a volar, Santiago rapidísimamente lanzó el contenido del recipiente que ocultaba diciendo: si el demonio eres, vete a tu lugar. Vete a los infiernos y no vuelvas más. Un chubasco de agua bendita que Santiago había tomado esa tarde de la pila de la iglesia empapó al cuervo que gritando escandalosamente voló, huyendo a su conocido refugio, dejando tras de sí una estela de bruma y chispas rojizas. La pobre criatura también huyó empapada, pero en sudor por el trance que había sufrido. Apenas entró a su casa cuando se escuchó en todo el vecindario un grandísimo ruido. Todo el mundo despertó, señoras en camisón se asomaron persignándose por las ventanas. Otras sin él también se asomaron, pero se ocultaron de inmediato al notar su impúdica apariencia. Y algunos señores ni siquiera se levantaron de sus mullidas camas, y mandaron a sus criados a enterarse a la calle de lo sucedido.
La casa maldita, guardia del cuervo, se había desplomado por completo. Una espesa nube de polvo flotaba sobre la ruina espantosa, y como si descansara de una condena, la calle entera junto con su puente pareció exhalar un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, Juan y Miguel, con sonrisas de complicidad, dieron palmaditas en la espalda a su hermano menor. Sentían orgullo y admiración por él. Había logrado lo que ellos intentaron sin éxito. Desde entonces ya no le hicieron burlas y lo consultaban para hacer cosas, pues se habían convencido de que su fuerza y valentía, con la inteligencia de Santiago, mejores resultados les daría. Y también desde ese entonces aquel cuervo infernal ya no volvió a despertar con espanto a la gente de ese barrio, y de su presencia solo quedó el recuerdo que hizo que la calle se llamara el Puente del Cuervo. Bueno, como ven, esta es una historia diferente a la que ya hemos cantado. Esta se llama El Cuervo Diabólico. El Cuervo Endemoniado, a veces se me olvida. Remedio para maldades. Versión de Teresa Valenzuela. Son varias las historias que explican la presencia de un palo grueso, como de 1 metro de largo, que estuvo colgando de una alcayata durante muchos años sobre la pared de una casa situada en una calleja del centro de la Ciudad de México. Por ese detalle, dicen, a esa calle se le llamó Callejón del Garrote. Una de esas historias, si no la más verídica, sí la más curiosa, narra que en la época de María Castaña, hace muchos años, en ese lugar se reunían vagos y malvivientes para urdir pillerías, beber alcohol y armar escándalos. El causante de ese desorden era Genaro Boyorquez, un pícaro de 15 o 16 años que vivía en esa calle, y quien, a pesar de su corta edad, era muy conocido por sus delitos. Todos los truancillos aquellos lo tenían por su líder. En un cuchitril vivía Genaro con su pobre madre, doña Pánfila, una mujer de edad avanzada que solo tenía a ese hijo, a quien quería mucho, pero no dejaba de reconocer sus defectos. Ella misma contaba a sus vecinos lo malvado que el muchacho había sido desde niño, pues apenas anduvo fue el verdugo del gato de casa. Lo pellizcaba hasta arrancarle los pelos y le jalaba la cola, y cuando el felino lo rasguñó, el chiquillo lo arrojó al pozo, y el menino se ahogó mientras él se reía. Ya más grande, golpeaba sin motivo y con saña a otros niños, pues le gustaba verlos sufrir y sangrar, y como siempre había sido muy alto y fuerte, no había quien pudiera con él. Su maldad era tal que a los 7 años empezó a hurtar, primero a su madre, que apenas ganaba unos pesos lavando ropa. Luego solía meterse a las casas vecinas y llevarse lo que podía, desde monedas hasta gallinas. Vendiendo lo que hurtaba, se puso en contacto con la gentuza que ahora frecuentaba. Los vecinos estaban muy fastidiados de aquellos rufianes, que no solo ensuciaban la calle con basura, escupitajos y orinas, sino que además agredían a los niños y jóvenes que ahí vivían, a quienes les quitaban sus pertenencias. A las niñas, adolescentes y señoras avergonzaban con sus vulgaridades. Las autoridades de entonces, con sus alguaciles y corchetes, nada podían hacer en contra de aquellos delincuentes, pues si alguna vez llegaban por ahí, los pillos huían trepando las paredes y cruzando por azoteas. Si alguna vez eran atrapados alguno y encarcelado, no tardaban en salir libre y volver a delinquir. La madre de Genaro, avergonzada ante sus vecinos por la conducta de su hijo, le suplicaba inútilmente que cambiara sus hábitos. ¿Por qué eres así, Genaro? ¿Por qué eres así?, le decía Pánfila con lágrimas sobre sus mejillas. Sí nací, así soy. Si no le gusta, me voy, contestaba el descarado. La mujercita amaba a su hijo aunque fuera un delincuente, y por nada del mundo quería que se marchara. Lo que más deseaba era que aquel muchachote, tan inquieto, tan fuerte, llevara su vida por mejor camino. Pero nada había valido los regaños, rezos, novenarios y hasta extenuantes caminatas a la vía de Guadalupe, hechos por Pánfila. Genaro seguía de pillo. Alguien le dijo que consultara a la madre Juliana, una india muy anciana que tenía fama de bruja, capaz de hacer cosas increíbles, y aunque la hechicería le daba temor, decidió buscar a Juliana con tal de lograr algún resultado. Así pues, salió una mañana rumbo a Tacubaya, donde vive la hechicera, con una esperanza pequeña, y regresó por la tarde con una tranca grande. Una vecina, al verla, cargando aquel palo, que casi era de la estatura de Pánfila, le preguntó: ¿Para qué lo quiere, vecina? Es un remedio, contestó la mamá de Genaro con una gran sonrisa. Ese día, al anochecer, cuando el borlote de los pillos empezaba a hacerse en grande, salió la señora de la puerta de su casa cargando aquel palo misterioso. Genaro bebía y chanceaba, presidiendo el alboroto. Su madre lo llamó con dulzura. Genaro, hijito, ven, alguien te busca. El muchacho no era obediente, pero acudió al llamado de su mamá pensando que se trataba de algún compinche que se había robado algo y quería mostrárselo dentro de casa para no ser visto. Cuando Genaro cruzó el umbral de la casa, la señora aventó el garrote dentro y luego cerró la puerta con llave. De inmediato se empezaron a escuchar los gritos. ¡Ay! 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 ¿Quién? ¡Ay! ¡Déjenme! ¿Quién es? ¡Espíritu maldito! ¡Demonio! ¡Lo que seas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Espérate! ¡Déjame que te vea! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ya no me pegues, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Al oír el escándalo, sus amigos trataron de abrir la puerta, pero no pudieron. Era un pequeño zaguán, muy bien puesto y macizo, de mezquite. También algunos vecinos salieron a ver qué pasaba y le preguntaron a la madre Genaro. Ella lloraba, pero parecía contenta. Están curando a mi hijo, contestó con cierto orgullo. Después de un buen rato, la señora abrió la puerta y aquel muchachote feroz salió como un corderito, pero uno muy lloroso y asustado que decía temblando y con ojos desorbitados. Es, es, ¡Ese maldito palo me ha golpeado! El madero estaba ahí tirado en el piso, inmóvil y para nada parecía algo sobrenatural. Algunos amigos de Genaro creyeron que estaba loco. Otros se avergonzaron de ver a su líder lloriqueando, y varios más procuraron que no se les notara que estaban asustados, creyendo que el garrote podía hacerles lo mismo a ellos. Todos se fueron. Doña Pánfila, muy satisfecha, colgó el garrote fuera de su casa y luego entró con su magullado hijo para ponerle fomentos en su dolorido cuerpo. Desde ese día, Genaro, al entrar a su casa, le decía al palo: me porté bien, me porté bien. Mira, carnal, todo chido, pero me porté bien, ¿eh? Y cuando no era cierto, decía que aquel garrote desaparecía de su lugar y dentro se empezaban a escuchar los gritos y lamentos del muchacho. Eso se dio muy pocas veces, porque Genaro pronto encontró una ocupación que le gustó mucho y decía muy contento: ¡me encanta! Y además me pagan. Pues sí, porque trabajaba en un taller de canteros. En muy poco tiempo logró hacer piezas notables. Con sus manos fuertes hacía que el cincel y el marro sacaran a la piedra figuras de santos, angelillos, leones, gárgolas, columnas con sus capiteles, estatuillas y bustos de héroes. También hacía marcos sólidos para portones con sus respectivos escudos que anunciaban el linaje de los que iban a habitar alguna casa. Lo que más le gustaba era esculpir fuentes y se sentía muy orgulloso al verlas funcionar, borboteando chorros de agua que se deslizaban sobre figuras de peces o ninfas también hechas por él. Genaro, en algunos años, se hizo la fama de gran artesano y de bastante dinero, y él y su madre se mudaron de casa. Dicen que el garrote ahí se quedó y que la acción del tiempo lo destruyó. Pero otra versión de la historia cuenta que alguien de otra colonia, al saber de sus poderes curativos para quitar vagos de las calles, se lo llevó. Hay quien dice que en la actualidad algunas personas lo buscan con la ilusión de ver si aún existe, para intentar con ese remedio sobrenatural librarse de las pandillas que hacen de las suyas en muchas zonas de nuestra ciudad. Pues este fue el tema leyenda de leyendas mexicanas. Obviamente ya hemos narrado las otras en capítulos anteriores. Si gustan, pues les recomiendo que vayan a verlas. Ahora vamos a narrar dos leyendas de Guadalajara. El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas. Hablamos de uno de los primeros relojes en la ciudad, colocado justo en la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj, al principio, fue una novedad y causó admiración entre los habitantes. Al poco tiempo de ser instalado, el reloj comenzó a presentar una falla. Sin explicación aparente, su manecilla dejaba de avanzar y no volvió a funcionar sino hasta después de un rato. Pero se detenía aleatoriamente, no pasaba a diario ni a la misma hora. Sin embargo, muy pronto las monjas del hospicio notaron un patrón. Cada vez que el reloj paraba, uno de los niños moría. El reloj fue bautizado como el reloj de la muerte y causó tanto miedo que en 1952 terminaron por quitarlo y destruirlo. Santa Inocencia, la niña de la catedral. Santa Inocencia fue una doncella romana perseguida y asesinada por haberse convertido al cristianismo. Su cuerpo fue embalsamado y enterrado en catacumbas. Hasta que años más tarde fue autenticada como reliquia y vendida por el Vaticano. De ese modo pasó por varios dueños y templos, hasta que finalmente llegó a la Catedral de Guadalajara. Del cuerpo de Santa Inocencia solo se conservan las manos y un cofre con tierra y sangre. El cuerpo que está en catedral es una figura en su representación. Sin embargo, en la leyenda se dice que, pese al paso de los años, el cabello y las uñas de Inocencia no han dejado de crecer, para lo cual no hay explicación. Sí la hay, pero no la quiero saber, es científica. Hay quienes aseguran que la han visto respirar. Incluso, hace poco, un turista grabó un video en el que se puede ver cómo abre los ojos. Bueno, esas fueron leyendas mexicanas y leyendas de Guadalajara. Las leyendas de Guadalajara son un poco cortas, así que las vamos a acompañar con otros libros. Es decir, vamos a contar una historia de un libro primero y luego vamos a leer estas leyendas de Guadalajara, porque como ven, son un poco cortas y van a ser como el postre de las historias que proceden hasta que terminemos ese libro. Bueno, esto fue todo. Este fue el episodio número 55 de Historias y Cuentos narrados por Moon. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos pueden seguir en Historias y Cuentos narrados por Moon en YouTube, Spotify y Amazon Music. Y nos pueden seguir también en YouTube Music. Si quieren estar pendiente de cuando subimos episodio, pues nos pueden seguir en nuestras redes, que son TikTok e Instagram, como IstICuenMoon66. Así que hasta el momento le seguimos. Y pues invitarlos si llegan hasta aquí, que hay un canal secundario que se llama Jugando Historias con Moon, donde subimos videos de gameplays que se graban
pues donde estoy jugando, nada más que no hay narraciones. Y hay directos donde hay narraciones o hay comentarios o chistes para que les guste. Este lo pueden encontrar en YouTube como Jugando Historias Común y en Twitch como Yuga Hist Moon 66. No me acuerdo muy bien de eso. De antemano, pues muchas gracias. Si les gustó el episodio, pues me ayudarían mucho a seguir creciendo, dándole like, compartiendo y suscribirse si no están suscritos. Muchas gracias, yo soy Moon, les deseo un excelente día. Nos vemos para la próxima.